Gloria al Señor Jesús. Yo estaba pensando en todo, menos en que iban a hacer algo tan especial. Pero bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Gloria al Señor Jesús. Que Dios nos permita rendir el tiempo en este día. Gloria al Señor Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo número 13. Primera carta a los Corintios, capítulo número 13. Dice el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Gloria al Señor Jesús. He titulado este mensaje lenguas humanas y angélicas. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy gracias, infinitas gracias, Padre Celestial, por esta bendición tan grata, por esta bendición tan maravillosa, por permitirnos, Dios del cielo, estar aquí en esta hora, delante de esta congregación tan especial. Señor, lo más hermoso que has puesto en esta tierra es tu iglesia. En este mundo hay cosas muy lindas, en este mundo hay cosas muy maravillosas, Señor Jesús, hechas por tu propia mano, por tu palabra, Señor Jesucristo, pero nada en esta tierra se asemeja a tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia, Señor, que tú has comprado a precio de sangre, oh mi Dios, en la cruz del Calvario. Tú te hiciste hombre para venir y salvar esta iglesia, comprar esta iglesia, adquirir esta iglesia para ti. Y nos has llamado, Señor, y nos has dado la gracia, Cristo Jesús, para ejercer este ministerio, para ministrar esta iglesia, que es tu esposa, Señor Jesús. Esta iglesia, Señor, que te la presentarás a ti mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y tú me has permitido, Señor Jesucristo, a mí poder administrarla, poder ministrarle la palabra. Dame sabiduría cada día para tratarle, Señor Jesús, con mucho tacto, con mucho talento, mi Dios del cielo. Y guarda mi boca para yo no ofender nunca a tu pueblo, Señor Jesucristo, sino poder tratarles como lo que son, la esposa del Cordero. Señor Jesucristo, yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Lenguas humanas y angélicas. Gloria al Señor. Bueno, estaba consultando un poquitico acerca de este término, la lengua. Y la Biblia la designa como el órgano muscular del habla. Amén. Si no tuviéramos lengua, no podríamos hablar, no tendríamos esta forma de comunicación. Seguramente habrían otros medios de comunicación, ¿cierto? Yo a veces le digo a mi esposa que si ella no pudiera hablar le salían letreros. ¿Usted imagina, hermano? Las mujeres hablan bastante, ¿cierto que sí, hermano? Eso lo sabe usted. El triple de lo que habla un hombre lo habla una mujer. Usted imagínese, a donde le quitaran la lengua a una mujer, ay Señor bendito, ¿qué sería de ella? Es el medio de comunicación que nosotros tenemos. Hay otros muchos medios de comunicación, pero imagínense cómo sería la vida si no pudiéramos hablar, ¿cierto? Entonces, es el órgano muscular del habla y por extensión a los idiomas con que los hombres se comunican entre sí, ¿cierto? La lengua puede hacer bien o puede hacer mal,
Santiago, hablando de la lengua, dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, precisamente hablando de la lengua. Bendito el nombre del Señor Jesús. La lengua puede usarse entonces para bendecir, para maldecir, para edificar, para destruir, ¿cierto? La lengua puede ser necia o también puede ser sabia, ¿cierto? Puede ser sabia. Con la lengua se puede hablar la verdad o se puede hablar también mentira. Pero finalmente la Biblia dice que todo hombre tendrá que dar cuenta a Dios por lo que habla, por lo que dice, ¿cierto? Y también la Biblia dice que el hombre es dueño de lo que piensa y esclavo de lo que habla. Así que la lengua, hermano, puede tener muchos usos. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia a veces compara la lengua con una espada afilada. Se puede leer en el libro de los Salmos en el capítulo 64 y el verso 3. En Hebreos en el capítulo 4 y el verso 12. En Apocalipsis capítulo 1 y el verbo 16. Y se le atribuye poder debido a la influencia, para bien o para mal, de las palabras habladas. Usted, una palabra malintencionada que le diga a alguien le puede hacer un gran daño. Pero también, qué beneficio tan maravilloso le puede usted hacer a alguien si le habla con sabiduría. Amén. Con sabiduría. Gloria al Señor Jesús. Estaba mirando los sinónimos de la palabra lengua y habla de labios y de boca. Creo que hay un sistema dentro de nuestra boca, amén, totalmente funcional para poder hablar. Están los labios, están los dientes, el paladar, ¿cierto? La lengua, las cuerdas vocales, los mismos pulmones. O sea, hay un sistema fonético dentro de nuestro ser que Dios lo puso y es tremendamente increíble. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y estaba mirando la variedad de lenguas que hoy existen en el mundo. Estaba leyendo, hermano, buscando en la internet, que no se puede dar una cifra exacta de cuántas lenguas o cuántos lenguajes hay en el mundo. Y estaba leyendo que se habla de más de 7,000 lenguajes. Más de 7,000 lenguajes, y entre ellos está el mandarín, que es uno de los más complicados, el inglés, el hindi, que es el que se habla en la India, el español, el ruso, entre otros, que son las lenguas que más se hablan en el mundo. Pero también estaba mirando, hermano, en la Biblia, que el hablar en lenguas es una bendición, pero al principio los hombres en el mundo hablaban un solo lenguaje, y por causa de su pecado y por causa de su mala intención, entonces Dios confundió las lenguas del ser humano, y todas las personas comenzaron a hablar diferentes lenguajes, y entonces el mundo se dividió. Ya el mundo no siguió unido con un proyecto y con un propósito que ellos tenían, sino que el mundo entonces se dividió y se fueron unos grupos a un lugar, otros grupos a otro lugar, porque no se entendían. Entonces, muy seguramente un hombre de un momento a otro ya no entendía lo que su hermano le estaba diciendo, o su padre, o su amigo, su vecino,
y tuvo que comenzar a buscar entre todas las personas quién hablaba igual que él y poder comenzar a tener una relación entre ellos, y comenzaron a formarse entonces las sociedades apartadas una de otra, llenas de límites y de fronteras, y muchos de ellos se convirtieron en enemigos allá en Babel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero a diferencia de lo que sucedió en Babel, que la división de las lenguas fue un castigo y una reprensión de Dios, ahora en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Espíritu Santo, en la era de la iglesia, Dios le ha dado a sus hijos, porque esto no es para todo mundo. La Biblia dice que esto es solamente para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos, para los que le conocen, amén, para sus hijos. Dice en el Evangelio según San Juan, gloria a Dios. Esto no es para todas las personas, esto es solamente para el pueblo de Dios. Dios, hermano, quiso darle a su pueblo algo especial. Eso lo profetizó Joel, más de 600 años antes de Cristo. El profeta Joel, hermano, inspirado por Dios, dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, o sea, predicarán. Gloria al Señor Jesús. Y habla de unas señales y de una cantidad de cosas. Pero mire que 600 o un poco más de años antes de Cristo, Joel habló de los postreros días. Y fue precisamente cuando se inició la iglesia en el aposento alto que Dios derramó de su Espíritu Santo sobre una cantidad de personas. O sea que en el día del Pentecostés se iniciaron los postreros días. Porque cuando nosotros leemos en la Biblia que habla de los postreros días, creemos que la Biblia está hablando de nuestra época, y no está hablando de nuestra época. Los postreros días empezaron en el aposento alto. O sea que van más de 2000 años de los postreros días. Gloria al Señor. Porque eso lo dijo Joel más de 600 años antes de que el Espíritu Santo se derramara. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es con bombos y platillos, hermano. Menos mal no estamos por allá en el Medio Oriente. Gloria al Señor Jesús. Entonces, los postreros días empezaron en el aposento alto. Llevamos más de 2000 años de los postreros días. Porque los postreros días, o la palabra postrero, no significa los últimos días. La palabra postrero significa los días después de estos. Eso es lo que indica la palabra postrero, ¿cierto? Entonces, cuando dice que los primeros serán postreros y los últimos serán primeros, se está refiriendo no a que van a ser las personas de los últimos tiempos, sino que serán las personas después de tu generación. Quiere decir que cada generación que llegue traerá cosas nuevas, y Dios tendrá cosas nuevas para ellos. No sé si me hago entender. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia entonces habla del don de lenguas. El don de lengua. Recuerde que un don es un regalo que Dios le da a la iglesia, o Dios le da a una persona. La Biblia dice que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Amén. Hay muchos dones y muchos tipos de dones, de talentos. La Biblia dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, procede de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto y toda dádiva perfecta desciende de parte de Dios. El diablo nunca le dará cosas buenas a nadie. Si el diablo le da algo a una persona, se lo está dando es para destruirlo, no para beneficiarlo. Y al final le ha de cobrar todo lo que le dio con creces y se apoderará de su alma. El diablo nunca le da nada bueno a alguien. Si el diablo le ha dado dinero y poder y fama a alguien, no ha sido para que esa persona se beneficie, ha sido para su propia destrucción y para la destrucción de todas las personas que le rodean. El único que da cosas buenas es Dios. Ahora, los dones que Dios le da a la iglesia, o los dones que Dios le da a una persona, no se los da para su propio beneficio, para que esa persona se dé alarde de sí mismo, se enorgullezca, se gloríe a sí misma. No. Cuando Dios le da algo a la iglesia o a una persona, lo da es para beneficiar la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que si Dios te dio algo a ti y tú te estás gloriando de ello, entonces lo estás usando mal y tendrás que darle cuentas a Dios. Dios no me dio a mí un ministerio pastoral con el deseo de que me celebraran. Esas cosas vienen por añadidura. Pero no era la intención de Dios ni la intención mía cuando acepté el llamamiento de Dios. Si Dios me dio un don de la palabra, un don de la predicación, no es para enorgullecerme ni andar por todas partes diciendo que soy el mejor predicador o que el día que me vaya de aquí esto se va a acabar. No, guárdeme Jehová. Es solamente, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo, y que el día que Dios me llame a mí a cuentas, a preguntarme por la iglesia, yo pueda decirle: Señor, yo les di la palabra que tú me diste. Yo les enseñé, yo les exhorté, yo les di consuelo, yo les di enseñanza. Ya si una persona no quiso recibir esa exhortación, ese consejo, esa palabra, entonces ya no depende de mí. No es para gloriarme. La Biblia dice: para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y el Señor Jesús le dijo al apóstol, hermano, que debía pastorear la iglesia no con señorío, que yo no soy acá el papá de ustedes. Yo no soy su señor, yo no soy su jefe. Yo solo soy su pastor, solamente soy una guía. Y usted también le dará cuenta a Dios por la manera como se me sujetó a mí. O sea, si usted hace algo y no tiene en cuenta a su pastor, tal vez yo ni me dé cuenta siquiera que usted hizo eso, pero usted le dará cuentas a Dios por no haber tenido en cuenta a su pastor. Porque usted debe tener una sujeción voluntaria. Yo no lo puedo obligar a usted a que se me sujete a mí. Usted conoce la palabra, la Biblia simplemente lo dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Usted se va a pasear, yo a usted no le puedo impedir que se vaya. Es más, muchas veces hasta ni me doy cuenta. Pero usted, como creyente, voluntariamente debería de llamar a su pastor y decirle: pastor, no voy a estar, voy a viajar con mi familia, voy a hacer esto, voy a hacer lo uno, voy a hacer lo otro, por favor, ore por mí. Y ese pequeño detalle, que mucha gente dirá: ¿y yo por qué tengo que decirle eso al pastor? ¿Es que acaso es mi papá? No, es la verdad, yo no soy su papá. Pero Dios se agrada de que usted tenga esa actitud de sujeción voluntaria. ¿Por qué? Por su conciencia y por la conciencia de las personas que lo rodean. Debemos de tener una sujeción, amén, voluntaria. Dios nos da dones, es para que nosotros los usemos en favor de la iglesia.
No para que nos estemos gloriando, no para que estemos diciendo, es que yo soy el mejor, es que yo esto, yo lo uno, y esto aquí sin mí no funciona, y qué tal cosa, y por qué no me ponen a mí, y el día que no lo ponen entonces se enoja. No, no se trata de eso. Si te llaman a un servicio, hazlo, gloria a Dios, y póngale toda su actitud, todo su empeño. La Biblia dice que el que sirve con solicitud, o sea, con premura, con diligencia, hágalo con todas sus ganas, desgástese. Milena en estos días estaba predicando muy enfermita. Estaba muy enferma y estaba predicando y predicó con gozo y Dios la usó. Pero yo la veía predicando y yo me acordaba de los cientos de veces que me ha tocado predicar enfermo. Y inclusive por ahí algún hermano me decía, ay pastor, tan rico cuando usted está enfermo. Y yo, oigan a este, ¿por qué? Y que no, porque si predica más bueno. Y yo, bendito el nombre del Señor Jesús. El día que les estaba contando el testimonio hace 8 días, que el día que mi mamá se enfermó de epistaxis, que le vino la sangre por boca y nariz y estaba que le salía por los oídos. Ella desde que salió de la casa estaba muy enferma. En la casa el domingo en la mañana amaneció muy enferma, muy indispuesta, pero ya digo, yo me voy para la iglesia porque yo sé que el Señor allá me puede sanar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dios, hermano, obra de maneras que uno a veces se pregunta, ¿y cómo así? ¿Y esto por qué? Gloria al Señor Jesús. Dios le da dones a la iglesia. Pero eso que Dios te ha dado, hermano, no es para que tú te gloríes, es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que solamente tú te edifiques. Y el hablar en lenguas es un regalo de Dios y es un don de Dios. Amén. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, ojalá todos habláramos en lenguas. Y yo mismo hablo en lenguas, dice el apóstol Pablo, gloria al Señor Jesús. Porque estaba mirando, hermano, hablando del don de lenguas en la Biblia, que es la facultad que Dios, es la facultad que el Espíritu Santo le da a un creyente de hablar en un idioma desconocido. Amén. Es la facultad que el Espíritu Santo le concede a un creyente de hablar en un idioma desconocido. Eso es hablar en lenguas. Amén. Hablar en lenguas es hablar en un lenguaje desconocido. ¿Desconocido para quién? Desconocido para el que lo habla y para la mayoría de los que lo están escuchando. Y digo la mayoría por no decir todos. Porque se supone que cuando hablamos en lenguas debe haber alguien que lo interprete, alguien que entienda. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto hablando en otras lenguas, ellos estaban hablando en lenguas humanas. La mayoría de ellos estaban hablando en lenguas humanas. Seguramente hubo algunos que hablaron en lenguas angelicales, porque unas son las lenguas humanas y otras son las lenguas angelicales. Pero ambas lenguas vienen de parte de Dios. Pero los que estaban hablando en lenguas humanas, hubo quien les entendiera. Porque la gente que estaba en la ciudad en la fiesta vinieron porque escucharon el estruendo. Amén, el viento recio, el escándalo que estaba sucediendo allá en ese aposento, y se acercaron. Y ellos se maravillaron porque los estaban oyendo hablar en la lengua de cada uno de ellos. Pero ¿cómo es posible que estos hombres son hebreos y están hablando en nuestra lengua? Ellos eran judíos que vivían en otras naciones o que habían nacido en otras naciones, porque los judíos son judíos por descendencia, no por nacionalidad. Quiere decir que todas esas personas que fueron a visitar Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés, eran personas que como mínimo hablaban 2 lenguas.
la lengua en la que nacieron y la lengua hebrea. Entre ellos habían muchos que hablaban griego y seguramente algunas más, había gente muy intelectual. Entonces ellos los escucharon hablando en las lenguas, pero los escucharon y les entendieron porque estaban hablando lenguas humanas. Entonces, para que alguien le interprete a usted una lengua humana, quiere decir que si Dios a usted lo puso a hablar en mandarín, y aquí hay una persona oriental, te va a entender. Si Dios te puso a hablar en hindi, y viene alguien de la India y está en el culto, ese señor está hablando en mi idioma, porque esas son lenguas humanas y Dios las da. Gloria al Señor Jesús. Pero si está hablando en lenguas angelicales o en lenguas angélicas, porque Pablo no dice angelicales, sino angélicas, que es el lenguaje o la lengua de los ángeles, entonces se necesita un intérprete, una persona que tenga el don de interpretación y pueda decir qué es lo que esa persona está hablando, qué es lo que esa persona está diciendo. Gloria al Señor. No sé si el tiempo me vaya a alcanzar para desarrollar este tema, pero por culpa de ustedes que se pusieron de contentos a celebrarme el cumpleaños, se nos fue el tiempo de la palabra. Dios los bendiga. No me diga malagradecido, yo estoy muy contento, les digo por molestar. Gloria al Señor. Las lenguas, hermano, es algo que Cristo Jesús le prometió a sus discípulos como una señal, porque el Señor le dijo a los discípulos que Él los iba a llenar con el poder de su Espíritu Santo, y es lo que conocemos en la Biblia como la promesa, ¿cierto? El Señor Jesús, estando con sus discípulos, les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de a dónde iba Cristo, ¿cierto? Que Él había dicho que iba a ir al Padre y ellos preguntaban, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Gloria al Señor. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Les había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces ya en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que está desarrollando toda esa enseñanza que Jesús les está diciendo que vendría por ellos, que los iba a levantar, que Él es el Padre, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la imagen del Dios invisible, porque Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En medio de todo eso les hace una promesa y les dice en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Quiere decir que el Señor les está diciendo, yo me voy a ir. Ustedes ya no van a estar conmigo así como estoy en la carne. Pero yo me iré y volveré. Pero volveré en el poder de mi Espíritu Santo y ya no voy a estar con ustedes, sino que voy a estar en ustedes. Cuando el Señor Jesús estuvo acá manifestado en carne, Él estaba con los discípulos.
pero aún no estaba en ellos. No estaba en ellos porque ellos ni siquiera entendían lo que el Señor Jesús les estaba predicando. Lo que Jesús les enseñaba, ellos no comprendían. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba en ellos, estaba con ellos. Pero luego de que el Señor resucitó y descendió en el aposento alto en el poder de su Espíritu Santo, ya no estaba con ellos, ya estaba en ellos. Cuando la Biblia dice que el ángel de Jehová anda alrededor de los que le temen y los defiende, eso se lo estaba diciendo Dios a los suyos en el Antiguo Testamento, porque el Dios que yo predico no anda alrededor mío. Él ya está dentro de mí. Es que nosotros a veces tomamos versículos del Antiguo Testamento sin tener en cuenta el contexto y entonces los citamos y hablamos y predicamos de ello. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. El Señor está alrededor tuyo. No, el Señor no está alrededor nuestro. Si Dios no está dentro de ti, entonces tú no eres hijo de Dios. Dios tiene que estar dentro de ti, no a tu alrededor. Entonces lo que el Señor le prometió a los discípulos era que Él iba a venir e iba a estar en ellos, dentro de ellos, en el poder de su Espíritu. Esa es la promesa del Espíritu. Yo estaré en vosotros. Aleluya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y la señal de que Él iba a estar en ellos eran las lenguas. Dice la Biblia que finalmente el Señor se le apareció a los 11 mismos, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los otros que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Pero dice: hablarán nuevas lenguas. Gloria a Dios. Porque las lenguas, hermano, tienen un valor y tienen un propósito dentro de la iglesia. No es para uno ufanarse y decir yo hablo en lenguas más que todos, no. Los corintios, hermano, hablaban en lenguas, eso, todos hablaban en lenguas. Y el apóstol Pablo les dijo: no, pues que yo hablo en lenguas más que ustedes. Eso les dijo el apóstol Pablo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y uno encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles varias ocasiones en las que el pueblo, los hijos de Dios, hablaron en otras lenguas. En el aposento alto, en el capítulo 2 de los Hechos. Gloria a Dios. Ahí están hablando en otras lenguas. Y dice: según el Espíritu les daba que hablasen. Luego en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del verso 44, en la casa de Cornelio, volvieron a hablar en lenguas las personas. En el caso de los discípulos que el apóstol Pablo se los encontró por allá en Éfeso y les preguntó, eran unos discípulos que Juan el Bautista había bautizado. Y el apóstol Pablo les dijo que si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. Ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y dice la Biblia que los mandó bautizar en agua en el nombre de Jesucristo, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Hechos capítulo 19 a partir del verso 1. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, a partir del verso 17, dice que Dios le dio el mismo regalo a judíos y a gentiles. ¿Cuál? El llenarlos con su Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Gloria al Señor Jesús.
Y el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de otros sucesos en los que la gente fue llena del Espíritu Santo. Y aunque ya en algunos otros textos no narra que hablaron en lenguas, pero esa era la tendencia, porque era la señal. Toda persona que diga haber recibido el Espíritu Santo debió hablar en lenguas al menos una vez. Porque el don de lenguas no es para todas las personas. O sea, no todas las personas hablan en lenguas. Pero el que recibió el Espíritu Santo debió hablar en lenguas al menos una vez, pero debió haber hablado en lenguas. Porque no solamente está el don de lenguas, sino que está la señal de hablar en lenguas. Hay quienes hablaron en lenguas dormidos, se acostaron a descansar y comenzaron a soñar que estaban en la presencia de Dios y comenzaron a hablar en lenguas. Y eso es válido en el nombre de Jesús. A mí una persona me dice, hermano, anoche me soñé hablando en lenguas. Esa persona recibió el Espíritu Santo. Porque es una obra de Dios. Porque es una obra de Dios. Una persona me dice, hermano, yo una vez hablé en lenguas y más nunca volví a hablar en lenguas. Esa persona fue llena del Espíritu Santo. Una cosa es que tú hayas sido lleno del Espíritu Santo y otra cosa es que permanezcas lleno del Espíritu Santo, porque la mayoría de las personas que algún día recibieron el Espíritu Santo lo han contristado de alguna manera. Entonces aquí la pregunta no es tanto si hablaste en lengua o no hablaste en lengua, la pregunta es si estás lleno del Espíritu Santo o no estás lleno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, cada uno de los momentos que habla la Biblia en el libro de los Hechos en que se derramó el Espíritu Santo y las personas hablaron en lenguas, eso se dio porque había unas razones específicas en ese suceso, en esa ocasión, en ese momento. Unas razones específicas en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, era necesario que los mismos discípulos, los mismos que estaban ahí, que eran como 120, se dieran cuenta que lo que habían recibido era el poder del Espíritu Santo y que se había cumplido la promesa que el Señor Jesús les había hecho y que estaban hablando en lenguas porque el Señor les dijo que estas señales seguirían a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Entonces eso fue una señal a ellos mismos que lo estaban recibiendo, una señal para sí mismos. Gloria al Señor Jesús. Y tenía que ser la prueba indubitable de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Ahora, hasta ese momento el Espíritu Santo solamente había descendido sobre los judíos. Sobre los judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero los discípulos no tenían muy claro que el evangelio se iba a extender también a los gentiles. Eso para ellos no era claro, estaba confuso. Pedro ni siquiera entendía bien eso. Entonces la Biblia habla de un hombre llamado Cornelio que era un gentil griego, porque habían gentiles griegos y habían gentiles paganos, ¿cierto? Sino que cuando uno se convierte al cristianismo ya deja de ser gentil. Nosotros éramos gentiles. Gentiles es extranjero, advenedizo, eso significa. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, cuando vosotros erais gentiles, quiere decir que ya a partir del momento en que recibieron a Cristo, dejaron de ser gentiles, porque gentil es una persona inconversa. Una persona inconversa, no judío. Pedro estaba por allá en una azotea, orando y ayunando, y tuvo hambre. Claro, a quien no le da hambre ayunando. Yo a torta ahí, y aquí estoy sin desayunar. Si son descarados y que en el cumpleaños le hacen a uno una cosa, le ponen a uno una tentación de esas. Uy, hermano, bendito el Señor. Así estaba el pobre Pedro por allá ayunando, hermano, y tenía hambre. Y Dios tuvo que mostrarle en una visión
una cantidad de animales y le dijo que matara y comiera de ellos. Y entre esos animales habían animales limpios y habían animales inmundos. Y Pedro dijo: no, Señor, ¿yo cómo voy a matar de ahí? Si yo no he comido ninguna cosa común o inmunda. Y el Señor, mire lo que le dijo: no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Porque para los judíos los gentiles eran inmundos. Los judíos, hermanos, no se mezclaban tan fácilmente con los gentiles. Eso para ellos, para los judíos los gentiles eran como perros, hermano. Entonces Pedro no entendió la visión en ese momento cuando vinieron y lo llamaron y le dijeron: Pedro, ¿cómo le parece que por allí en una ciudad hay un hombre que vio esto y un ángel se le apareció y le dijo que te mandara a llamar? Y Pedro, no muy contento, más bien como reacio, dijo: pues vamos a ver. Y llegó a la casa de unos gentiles y ahí había un hombre que era un militar romano llamado Cornelio. Pero Pedro no llegó preguntando: y bueno, ¿y este Cornelio es buena gente o no? La Biblia dice que era muy buena gente, pero no que Pedro llegó preguntando quién era. Pedro parece que no le importaba quién. Uy, yo aquí con estos gentiles, uy, qué pereza. Pedro estaba incómodo, él no estaba contento. Y le contaron lo que pasó con el ángel y todo eso. Bueno, ¿y cómo así? ¿Y ustedes para qué me llamaron a mí? Bueno, a usted le apareció un ángel. Muy bueno, dele gracias a Dios. No, es que el ángel me dijo que usted tenía algo que decirme. Y Pedro dijo: yo tenía algo que decirle. Pues yo lo único que puedo decirle a ustedes es hablarle del Señor. Y empezó a hablarles del Señor. Ni siquiera estaba predicando así como predicó en el aposento alto, como una bomba, y todo el mundo pasó al altar y eso se convirtieron como... No, Pedro ante Cornelio les habló así, quizás hasta de mala gana. Pues yo qué les cuento, hombre, vea, Dios se manifestó en carne, nació a través de una mujer llamada María, su nombre se llamó Jesús y comenzó a hablarles de Jesús. Y dice la Biblia que de un momento a otro descendió el poder del Espíritu Santo y todos esos gentiles que estaban ahí comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Era que Pedro entendiera que sobre los gentiles Él también derramaba de su Espíritu Santo, también hablaban en otras lenguas. Quiere decir que a los gentiles también les iba a dar la salvación. El derramamiento del Espíritu Santo y las lenguas que se hablaron en la casa de Cornelio fueron una señal para Pedro, para que él entendiera que los gentiles también iban a tener salvación. Entonces Pedro dijo: no, si Dios derramó de su Espíritu Santo sobre esta gente, ¿quién soy yo para no bautizarlos? Y los mandó bautizar a todos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Eso fue lo que sucedió en la casa de Cornelio. Ahora, esos discípulos que se encontró el apóstol Pablo, unos discípulos de Juan el Bautista, que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Dice la Biblia que Pablo los mandó bautizar y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fue una señal de la confirmación del ministerio de Pablo a los gentiles. Dios le estaba mostrando a Pablo, aunque él ya le había dicho que tenía que ir a predicarle a los gentiles y que él iba a ser testigo con reyes y todo eso. Vemos al apóstol Pablo por allá predicándole al rey Agripa. Y Agripa le dijo: uy, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Dios le estaba confirmando al apóstol Pablo su ministerio de la predicación en los gentiles, y que cuando le predicara a los gentiles ellos también iban a recibir el Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Gloria al Señor Jesús. Y en varias ocasiones se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, yo estaba mirando en la Biblia, hermano,
que no solamente Dios hace que las personas hablen en lenguas, hay unas interferencias sobrenaturales con la lengua. El diablo también pone a la gente a hablar en otro idioma a través de la brujería, a través de falsos profetas. Ve, a través de la brujería, dice Isaías 29:4. A través de falsos profetas, Primera de Reyes 22:20. Por posesión demoníaca. Los que hemos tenido experiencias con personas que están poseídas por un demonio, hemos oído cómo el demonio habla a través de esa persona. Cómo una niña, cómo una mujer habla con voz de hombre y con voz tronante. Porque el diablo está hablando a través de esa persona. A través de muchas personas que se descuidan en la vida cristiana. Vea, el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que iba a ir a la cruz del Calvario, que iba a padecer. Y Pedro llegó y le dijo: Señor, que esto no te acontezca. El Señor no le dijo: apártate de mí, Pedro. No. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque era Satanás el que estaba hablando a través de Pedro. Imagínense lo delicado que es uno dejarse usar del enemigo. Apártate de mí, Satanás. El diablo, dice la Biblia, hermano, vea, en Mateo capítulo 9, a partir del verso 32, habla de una persona que estaba endemoniada y el demonio no le permitía hablar, se volvió mudo. Es decir, que el diablo le controló la lengua para que guardara silencio. Y otros les causó furia. Vean, el Evangelio según San Mateo, a partir del capítulo 8 y el verso 28, dice que había una persona endemoniada y que esa persona era violenta totalmente. Porque el diablo alcanza a controlar. Pero también vemos, hermano, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, obra también y habla también a través de las personas. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, que no es segunda de Samuel, sino segundo de Samuel, porque no es una carta, sino un libro. No es primera de Crónicas o segunda de Crónicas, primera de Reyes, no, es primero de Crónicas, primero de Reyes. Amén, primero o segundo de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y el verso, a partir del verso 1, habla la Biblia de que Dios estaba hablando a través de un profeta. Gloria al Señor. En la segunda carta de Pedro, porque esa sí es de género femenino, porque es una carta, no un libro. Usted no puede confundir los libros con las cartas. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo. Es decir, que de alguna manera Dios los tomaba y hablaba. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen qué van a decir en ese día, abra la boca que yo la lleno. Yo que soy predicador, hermano, y usted que ha predicado alguna vez, ha tenido la experiencia de que predicando usted termina diciendo cosas que quizás hasta ni las había pensado, porque Dios está hablando a través de ti. Amén. Porque Dios usa tu boca, usa tu lengua. Dios también le cambió las palabras a falsos profetas. Balaam iba a ir a maldecir al pueblo de Israel y terminó bendiciéndolo, porque Dios habló a través de él. Y el Espíritu Santo controla la lengua de sus criaturas, hermano, al punto de que puso un burrito a hablar. Y la boca de un animal no está diseñada para hablar de la manera como nosotros lo hacemos. Un burro, ¿qué hace? Brazna. Pero Dios lo puso a hablar. Quiere decir que Dios le acomodó los labios, la lengua, el paladar, los dientes,
le puso unas cuerdas vocales, ¿de qué manera? Y lo puso a hablar. Es que si usted analiza eso, hermano, eso fue un milagro muy grande. Ahora dígame, por ejemplo, un milagro grande que me parece a mí, porque en la palabra de Dios hay milagros que uno a veces no le da realce. ¿A qué horas normalmente cantan los gallos? En la madrugada. Si lográramos hacer una encuesta de toda la gente que vivía en Jerusalén el día que arrestaron al Señor, porque la gente en sus casas tenían animales y tenían de todo, y lográramos preguntarle a la gente, ¿qué tipo de animales tenía usted en su casa? No, tenía gallinas, tenía patos, tenía perros, y más de uno, si tenía gallinas, tenía un gallo. Quiere decir que en Jerusalén habían muchos gallos. Muchos gallos había en Jerusalén. Entonces lo que yo estoy diciendo es que Dios no puso a cantar un gallo. Lo que estoy diciendo es que Dios silenció a todos los gallos que había en Jerusalén y solamente le permitió cantar a uno. Si usted lo analiza desde ese punto de vista. Era la madrugada, un gallo canta, todos se ponen a cantar. Yo no sé si usted ha estado viviendo en una finca. Yo he vivido en fincas y en la madrugada canta un gallo y todos le contestan. Es como los perros, en la noche un perro ladra, todos se ponen a ladrar. Entonces el milagro no consiste en que un gallo cantó. El milagro consiste en que todos los gallos que había en Jerusalén se quedaron calladitos. Imagínense. Eso no lo asignó el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Quiere decir que las lenguas tienen un propósito. Todas las personas que hablaron en lenguas hablaron porque había un propósito, no solamente por hablar. Porque a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, hermano. Vea, Pablo, más que todo de la doctrina del don de lenguas, se lo habla es a la iglesia en Corinto. Usted diría, pastor, ¿por qué al principio del culto no nos hizo un contexto de la iglesia en Corinto? Sí lo iba a hacer, pero lo tenía pensado para después. ¿Por qué? Para poder acomodarlo en este momento. La carta a los Corintios fue escrita más o menos en el año 50. Quiere decir que la iglesia en Corinto era una iglesia muy nueva. Era una iglesia conformada en su mayoría por gentiles griegos, aunque ahí también habían judíos y algunos paganos. Era una iglesia muy nueva. En el año 50, hermano, Pablo no hacía mucho tiempo la había fundado esa iglesia. Y ahora, a través de los problemas que estaba viviendo la iglesia en Corinto, entonces Pablo se ve abocado a escribir esa primera carta, porque había una cantidad de desórdenes. Era una iglesia muy nueva, era una iglesia muy niña. Si usted compara la iglesia en Corinto con la iglesia Pentecostal Unida de Colombia hoy, la iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una señora. La iglesia en Corinto era una niña, estaba recién fundada. Estaba conformada por judíos, por gentiles, por griegos, por gente rica, por gente pobre, por esclavos, por gente libre. O sea, había una mezcla en esa congregación bárbara. Pero hermanos, esa iglesia no tenía un referente, ni en el comportamiento, ni en la forma de culto. No tenían un referente, estaban nuevos, nadie les había explicado muchas cosas. Las iglesias del Nuevo Testamento, de la época de los apóstoles, esas iglesias no tenían el conocimiento que nosotros tenemos, ni tenían la madurez que nosotros tenemos. Ellos sí tuvieron muchas experiencias con Dios y vieron milagros y vieron muchas cosas, pero un milagro no edifica. Un milagro solamente consuela o le produce un bienestar a alguien, pero no edifica. Lo único que edifica es la palabra, es lo único que edifica, ¿cierto? Hablando pues doctrinalmente. La iglesia en Corinto era una iglesia muy niña, era una iglesia inmadura. El apóstol Pablo los trató de inmaduros. Lea el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y Pablo les habla que son totalmente inmaduros. Y entonces uno decía, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas. Y entonces ellos creían que la vida cristiana era así, un desorden de eso. Y no, no se trata de eso. Pablo les dijo, usted tiene que madurar. Hermano, usted tiene que madurar en su vida espiritual. Usted no puede dejar que su vida espiritual se afecte porque una persona lo miró feo o porque no lo saludó.
o porque fulano de tal no le pagó una plata, o porque el pastor no lo puso a servir. No, déjese de esas cosas, madure en la vida cristiana. Usted debe crecer. Usted creyó en Jesucristo. La Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Usted no se puede dejar afectar su vida cristiana, que entonces usted amaneció en la mañana y su esposa amaneció brava con usted, entonces ya no va a venir al culto. No, tenemos que madurar, hermanos. Y Pablo le dijo a los corintios que maduraran. Entonces, en medio de la inmadurez de ellos, y más que no tenían la Biblia, ni tenían un referente, entonces cometían una cantidad de errores frente a unas cosas. Hablemos del culto que celebraban ellos. ¿Qué referente tenían los corintios para saber cómo se hace un culto? ¿Usted sabe por qué nosotros hacemos el culto como lo hacemos? Porque tenemos el referente de nuestros antepasados. Y cuando llegamos a la iglesia el culto se hacía así, entonces aprendimos y ya usted lo pone a dirigir un culto y usted ya sabe cómo se dirige un culto. Sin embargo, si usted compara el culto de hoy al culto que nosotros celebramos hace 20 años, es muy diferente. Yo recién convertido, los cultos eran muy diferentes, no había un grupo de alabanza. Si acaso el pastor, hermano, tenía una carrasca y el más sofisticado una guitarrita. Y él mismo dirigía y cantaba, y los que cantaban era la iglesia. Hoy en día ya canta ese grupo de alabanza. Y la mayoría de nosotros muchas veces ni siquiera no sabemos lo que ellos están cantando. Entonces muchas personas vienen al culto a oír cantar. Y uno da gracias a Dios cuando cantan algo que todo el mundo se sabe y podemos cantarlo. Sin embargo, la Biblia dice que cántico nuevo cantaré a Jehová. Ahí como para que no me tumben el argumento. Gloria al Señor. Pero en muchas congregaciones está pasando eso. Ya la iglesia no canta, la iglesia va al culto a oír cantar, ¿cierto? Y entonces ellos desplegan su talento y gracias a Dios por eso. Pero hace 20 años el pastor cogía la guitarrita, mi pastor cogía la guitarrita y empezábamos todos ahí a cantar: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y cuando se acaban los cultos, el pastor se bajaba, hermano, con unas maracas. Yo me acuerdo del hermano Ramón Rojas. Y con unas maracas nos reuníamos todos los jóvenes ahí, hacíamos una fogata, hermano, y más de uno recibió el Espíritu Santo así. Ya eso no se hace. Los cultos eran muy diferentes. Bueno, la hermana fulana nos canta 2 himnos, y venía y cantaba 2 himnos de lluvia de bendición. El hermano fulano nos da un testimonio, ya hoy en día. Entonces, él ha ido cambiando. Pero por lo menos tenemos un referente. Los hermanos en Corinto no tenían un referente. Ellos hacían el culto como se imaginaban que era. No tenían un referente entre los judíos porque las ceremonias judías eran totalmente diferentes. En las ceremonias judías había muerte y había sangre. En el culto cristiano ya no hay muerte ni sangre porque Cristo murió una sola vez y ya su sangre bastó para... Entonces nosotros aquí no estamos sacrificando animales, nuestros sacrificios son de alabanza, son diferentes. Entre los griegos no había un referente porque las ceremonias de los griegos era otra cosa totalmente diferente. Entonces los hermanos en Corinto se reunían y hacían del culto un total desorden. Léase las cartas, usted tiene que leer la Biblia, hermano. Si usted no lee la Biblia, muy bravero así también, que va a aprender. Por eso es que es bueno contextualizar. Hermano, ¿y por qué las mujeres no pueden predicar? No, lea la carta a los Corintios bien a ver qué fue lo que pasó allá, para que usted esté en el contexto. Entonces los hermanos en Corinto hacían el culto y era un desorden de culto. Y a Pablo fueron y le contaron: Pablo, vea, esto en Corinto está sucediendo así, 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 así. Y le hablaron hasta el culto. Y Pablo dijo: no, pues ¿cómo es posible? Es que el culto de ustedes convirtió en el culto un desorden. Y el don de lenguas lo volvieron en un desorden completo. Ellos no tenían una parte en la que saludaban, en la que cantaban, luego orar, luego viene la palabra, luego pasamos al altar. Ellos no hacían el culto así. Ellos estaban en el culto ahí. Y cualquiera de todos comenzaba a predicar. Lea la carta a los Corintios, léala bien. Cualquiera de ellos comenzaba a predicar y estaba predicando y llegaba otro y le interrumpía. No, yo digo, y eso todo el mundo terminaba predicando y profetizando.
Y todos seguían hablando en lengua. Y uno estaba predicando y el otro empezaba a hablar en lengua y dejaba, porque no tenían tampoco micrófono, ni retorno, no había nada de eso. Estaban en una casa, no habían iglesias como estaban en una casa. Entonces una persona estaba ahí hablando, predicando porque le parecía que tenía que predicar, y otro se paraba a hablar en lenguas y ni lo dejaba predicar. Y entonces el apóstol Pablo le dijo: si todos se ponen a hablar en lenguas al mismo tiempo y entra un indocto, entra un incrédulo, entonces ¿qué decir? Que ustedes están locos. Entonces el don de lenguas, que tenía que ser con un fin y con una bendición, la gente dice: están locos. Entonces el apóstol Pablo les dijo: hable en lenguas uno y después otro, y que les interpreten. Quiere decir que el don de lenguas se puede controlar, así se ha dado por el Espíritu Santo. No quiere decir que usted se va a poner a hablar en lenguas y hable y interrumpa a todo el mundo y tumbe bancas. No, eso hubo una época en que sucedía en la iglesia. Pero recibir el Espíritu Santo no es sinónimo de desorden o de tumbar bancas. Porque un hermano decía: hermano, recibe el Espíritu Santo, y el pastor le preguntaba: ¿y cuántas bancas tumbó? No le preguntaba que se habló en lengua, sino que cuántas bancas había tumbado. Yo me acuerdo de esa época. Eso sucedía en la iglesia en los Corintios. Todos empezaban a hablar en lenguas, a todos les tocaba hablar, las mujeres se ponían a cuchichear. Entonces el apóstol Pablo le decía: no, que las mujeres dejen de estar hablando y preguntando, la que quiera saber algo, que lo pregunte a su esposo en la casa. Entonces Pablo comenzó a explicarles en el capítulo 14 de la carta a los Corintios cómo se debe hacer el culto. En ese tiempo no tenían una Biblia como la nuestra, entonces eran los profetas, no tanto los predicadores, sino los profetas. Porque un ministerio tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento y otro ministerio tuvieron los profetas en el Nuevo Testamento, y hoy en día profetizar es otra cosa. Hoy en día profetizar es solamente predicar lo que ya está escrito, ¿cierto? Porque el ministerio de los profetas y de los apóstoles solamente fue temporal a ese momento. Perdónenme, hermanos, que me extienda un poquitico, pero me apasiona tanto este tema. Y yo no sé si a usted le guste aprender las cosas de Dios. El apóstol les dijo entonces: si alguno está hablando en lenguas, que alguien le interprete, porque el que habla en lenguas se está edificando a sí mismo, aun cuando no entiende qué es lo que está diciendo. Pero la gracia de hablar en lengua, les dice el apóstol, es que alguien pueda interpretarlas y decir qué es lo que Dios quiere manifestar a través de esas lenguas que le está dando a esa persona. Quiere que si alguien está hablando en lengua es porque tiene un mensaje. Lo tiene para sí mismo o lo tiene para la iglesia. Que la Biblia dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Amén. Se edifica a sí mismo. Pero si hay alguien que las interprete, dice el apóstol, todos somos edificados. Y usted dirá: hermano, y hoy en día entonces, ¿por qué no se escucha que alguien interprete? Porque en cierta forma nosotros todavía tenemos el desorden de los corintios. Nosotros estamos en un culto y todos empezamos a hablar en lenguas. Parece que nos descontroláramos todos y nos dejáramos llevar, y todos empezamos a hablar en lenguas. Entonces, cuando todos están hablando en lenguas, pues, ¿quién va a interpretar, hermano, eso? No lo interpreta nadie. Si nosotros aprendiéramos lo que Pablo le dijo a los corintios, que hablaran en lenguas uno o dos, entonces seguramente surgiría una persona con el don de interpretación y podría decirnos qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esa persona. Pero dígame, ¿quién controla eso en una convención? En una confraternidad. Porque la iglesia en Corinto era una iglesia pequeña. Se cree que para la época en la que el apóstol Pablo escribió la carta no eran más de 50 hermanos. Es decir, que la iglesia acá en el Diamante somos el triple o el cuádruple o más del cuádruple de la iglesia en Corinto. Entonces nosotros estamos aquí en una fiesta. ¿Cómo no es tan fácil tampoco controlar quién habla en lenguas primero y quién no?
como si nos tuvieran que dar un ficho y digan usted primero, usted segundo. No, eso no funciona así tampoco. Pero sí hay un control, dice el apóstol Pablo. Y si nosotros en algún momento llegamos a la madurez espiritual de poder controlar nuestras lenguas, y que si una persona está hablando en lenguas, todo el resto se quedaran en silencio solamente escuchando, a alguien le muestra a Dios qué está diciendo esa persona. Si está hablando en lenguas humanas y hay un forastero, un extranjero, Dios le puede mostrar. Y si está hablando en lenguas angélicas, a alguno mismo de los hermanos Dios le puede mostrar. Y en algunas ocasiones la misma persona interpreta lo que Dios está hablando a través de él. Gloria al Señor. El don de lenguas, entonces lo encontramos en la Biblia con varios propósitos. Sirve para adorar a Dios. El que habla en lenguas está adorando a Dios. El don de lengua sirve para edificar a aquella persona que está hablando en lengua, se edifica a sí misma. Por eso el apóstol Pablo dice, yo prefiero predicar de manera que todos me entiendan y todos sean edificados, que hablar en lenguas y que yo solamente sea edificado. Porque si yo vengo aquí al culto y me paso todo el tiempo hablando en lenguas, nadie va a entender. Entonces nadie va a ser edificado. El don de lenguas es para la edificación de toda la iglesia cuando hay quien las interprete. El don de lengua sirve como señal a los creyentes, así como en el aposento alto los discípulos entendieron que estaban siendo llenos del Espíritu Santo porque hablaron en lenguas. Y Pedro, cuando vio a Cornelio y a su familia hablando en lenguas, entendió. Entonces es una señal a los creyentes. Por eso es que si un hermano me dice a mí, hermano, yo recibí el Espíritu Santo, y ¿en qué momento hablaste en lenguas? Si la persona me dice, hermano, yo hablé en lenguas en el campamento, hablé en lenguas en tal culto, bueno, yo no soy nadie para no creerle, ¿cierto? Porque ya es otra cosa que alguien venga y me diga que habló en lenguas y que sea mentiras. Que el problema no es conmigo, el problema es con el Señor. ¿Cómo va a pretender usted decir que recibió el Espíritu Santo y no lo ha recibido? O que habló en lenguas si no las habló, solamente porque quiere que lo pongan a cantar o a predicar o deliren. No, no se trata de eso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero si lo recibió, tampoco le dé miedo decirlo. Así haya sido dormido. O yo me soñé hablando en lengua. Claro, recibiste el Espíritu Santo. Y si usted está seguro que recibió el Espíritu Santo, así nadie lo haya escuchado, dígame que yo le creo. ¿Cómo lo va a creer? Bendito el nombre del Señor Jesús. Es una señal a los creyentes. Es una señal a los incrédulos. Es una señal a los creyentes y es una señal a los incrédulos. En el aposento alto, toda la gente que había ahí era gente incrédula. Y ellos los oyeron hablar en sus lenguas. Quiere decir que cuando oyeron a los discípulos hablando en lenguas, ellos se impactaron. Pero no creyeron al evangelio por las lenguas. Creyeron al evangelio fue por la predicación de Pedro, que se los predicó en su lengua. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es un ministerio en la iglesia el don de lenguas. Me parece que hablar en lenguas, hermano, es una bendición porque en ese momento uno se está llenando de Dios de una manera tan gloriosa y de una manera tan especial. Bendito el nombre del Señor Jesús. En la oración, hermano, la persona que está orando y está hablando en lenguas, hermano, dice la Biblia que el Espíritu mismo intercede por nosotros porque no sabemos cómo pedir. En la adoración y en la alabanza, ¿usted ha escuchado algún día a una persona cantando en lenguas? Ay, hermanos, ahí sí como dicen, una persona al lado de uno cantando en lenguas. Vea, si esa persona no sea cantante, cantan entonados, hermano, y eso es una cosa maravillosa. Yo creo que así vamos a cantar en el coro celestial, en lenguas angélicas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermanos, yo lo que puedo decirle es que todo cristiano debe tener esa experiencia profunda y maravillosa de ser lleno del poder del Espíritu Santo y haber hablado en lenguas. Y que ojalá Dios algún día nos lleve a la madurez de que haya alguien y pueda interpretar lo que Él nos quiere decir a través de las lenguas.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo he conocido gente que ha estado enferma y hablan en lenguas y se sanan. Yo he conocido, hermano, personas inconversas que han venido a un culto y han hablado en lenguas y se convierten al Señor. Aleluya. Yo he visto cosas tan maravillosas que Dios hace, hermano, a través del hablar en lengua. Yo he visto niños hablando en lenguas. Aleluya. Yo he visto niños recibiendo el Espíritu Santo. A mí me tocó ver a Luisa Fernanda, hermano, siendo una niñita llena del poder del Espíritu Santo en un culto, por un pastor que trajimos a una semana del joven. Y Dios usó ese hombre, hermano, de una manera tan maravillosa. Aunque no todos los niños hablan en lenguas, pero Dios llena a su pueblo con el Espíritu Santo. Hermano, la Biblia dice, hermano, que debemos procurar los mejores dones, aunque no resalta el hablar en lenguas como el mayor de los dones. Pero qué maravilloso, hermano, es cuando una persona puede hablar en otras lenguas y llenarse de la presencia de Dios. Se siente algo especial, hermano, se siente algo glorioso. La presencia de Dios desciende sobre nuestra vida, sobre la congregación, y nos confirma su amor, su gracia, su misericordia, su presencia. Aleluya. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor Jesucristo en esta hora que nos bendiga, que nos llene con su Espíritu Santo, que nos use para hablar en otras lenguas y que ponga en medio nuestro quien puede interpretar esas lenguas y entender lo que Él quiere decirnos a nosotros. Aleluya. Cierre sus ojos, levante sus manos ahí donde está. Gloria al nombre de Jesús. Y yo navegaré en el océano de tu Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como el Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, yo quiero hablar en lengua, sentir tu presencia, llenarme de tu unción. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego,
sentir tu